En medio de tanta trifulca, de tantos trinos de un lado y del otro, de tantas peleas que se están dando no solamente por parte del presidente Gustavo Petro, sino también por la oposición, hay hechos que pasan y que suceden sin que nadie los vea y que son hechos sorprendentes, incluso buenas noticias que terminan opacadas por la trifulca, la pelea, la discusión, el señalamiento y hay veces hasta el insulto. Y una de esas buenas noticias es hoy el tema de a fondo y tiene que ver con un entendimiento que parecía totalmente improbable entre un gremio de origen empresarial, tecnoglobal si se quiere, y un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro. Ese entendimiento fue posible gracias a dos protagonistas. Del lado del gobierno estuvo la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, sin duda una de las mejores ministras que tuvo el presidente Gustavo Petro y que desafortunadamente salió de manera sorpresiva por peleas internas, pero sobre todo luego de que en un consejo de ministros, el primero que se televisaba, el propio presidente Gustavo Petro salió a decir que los comunistas que estaban en su gabinete, y ella es a mucho honor parte del Partido Comunista Colombiano, eran unos sectarios. Eso lo dijo a pesar de que ella se había sentado con Raimundo y todo el mundo a lo largo de casi 2 años con el propósito de sacar adelante la reforma laboral, cosa que es hoy ya un hecho. Gracias en parte a Gloria Inés Ramírez. Esta es una reforma que está muy bien sustentada y construida, muy plural y con mucha diversidad, con mucha participación, no solamente nacional de los partidos, de los gremios, de los sindicatos, sino de los territorios. Con una de las personas que se sentó y logró negociar un entendimiento improbable fue precisamente con nuestro invitado, José Daniel López, el ex representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, que preside hoy Alianza Inc., el gremio que agrupa a los repartidores y plataformas digitales en Colombia. Ambos, a pesar de que tenían posiciones muy distintas, porque el gobierno desde el inicio planteó la tesis de que había que formalizar a los trabajadores de esas plataformas, a los rapitenderos, y los de Alianza Inc. decían que no, con el argumento de que si invertían más en la formalización de sus trabajadores, esos trabajadores iban a perder el empleo, porque el mundo digital era muy distinto al mundo del trabajo tradicional. Ambas partes se sentaron a negociar, sabiendo que venían de orillas distintas, y poco a poco fueron tejiendo un acuerdo que terminó madurando y muy bien, porque forma parte de lo acordado en la reforma laboral. Y ese acuerdo permite incorporar a más de 120.000 repartidores al sistema de seguridad social, sin afectar su autonomía. ¿Y por qué es importante el tema de la autonomía? Porque muchos de los trabajadores en estas plataformas digitales lo hacen en sus ratos libres y como un segundo trabajo. La iniciativa que fue aprobada en el Congreso dentro de la reforma laboral permite a los repartidores elegir por primera vez entre dos modalidades. Primero, ser contratados como empleados formales, con todas las prestaciones laborales, o afiliarse como trabajadores independientes con protección social, donde las plataformas asumirán el 60% de los aportes a salud y pensión y el 100% de los aportes a riesgos laborales. Además de ampliar la cobertura de salud y de pensión, la reforma introduce varios temas en derechos digitales, como por ejemplo
la revisión humana de decisiones automatizadas y transparencia en los algoritmos de asignación de pedidos. Este acuerdo, que es un nuevo modelo de contratación, fue diseñado precisamente entre ambas partes para no destruir empleos ni afectar los ingresos de los repartidores. Es un acuerdo a la colombiana que demuestra no solo que la concertación es un camino viable en Colombia en estos momentos, sino que es el mejor y punto. Planteado como está planteado este acuerdo, y que ha pasado completamente inadvertido por toda la opinión pública, pues Colombia se convierte en un referente casi que mundial en materia de regulación de trabajo digital. Miren ustedes, por andar peleando entre todos y asusando cada uno el fuego de lado y lado, pues no vemos las cosas importantes ni los acuerdos que se hacen. Y sin duda este es un caso de estudio de cómo avanzar en medio de diferencias, sin renunciar ni a la justicia social ni a la sostenibilidad empresarial. Nuestro invitado de hoy, aquí en A Fondo, José Daniel López, director de Alianza Inc. Él nos va a contar cómo se tejió este acuerdo, que debería ser una de las buenas noticias que tendría que estar festejando Colombia. Pues vea, fue completamente contra viento y marea. Colombia no es, y en especial en estos años tan turbulentos que estamos viviendo, un país fértil para construir acuerdos, menos acuerdos para temas grandes. Si usted mira la historia de las reformas sociales del presidente Petro, este es el único acuerdo que se ha hecho. Si usted mira además el contenido, que si quiere ahorita pues como que lo entramos a ver en detalle lo que hay acá, son unas medidas que cambian materialmente las condiciones de vida de cientos de miles de personas, en su mayoría jóvenes, muchos de ellos migrantes venezolanos, que van a tener seguridad social. Entonces acá estamos hablando de un acuerdo construido en torno a un tema que es muy importante porque cambia y formaliza y mejora la calidad de vida de cientos de miles de personas. Pero pues como muchas veces en los acuerdos, esto empezó en un profundo desacuerdo y en un debate muy acalorado, que además debo decir no es un debate colombiano. Es un debate, no es verdad, a nivel mundial. Vea, con decirle que la última conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que es la reunión más importante que tiene esa organización, se hizo ahorita en junio y el tema central fue este. ¿Cómo deben los países regular el trabajo en plataformas y si la OIT saca o no saca una norma internacional, un convenio o una recomendación para regular el trabajo en plataformas? Y básicamente lo que hay ahí son dos visiones. Una visión muy desde Europa, muy desde las organizaciones sindicales europeas, también estadounidenses, que dicen que a los trabajadores que operan a través de plataformas hay que considerarlos empleados tradicionales, subordinados, con horario, con prestaciones sociales, con la inflexibilidad, un poco como ese trabajo del siglo XX que era tan común pero que ya viene cambiando y no es necesariamente lo que le interesa a estas personas. Y unas empresas que en el mundo han venido diciendo que se trata de un trabajo independiente, ya que los repartidores, en el caso de Colombia, se conectan a la hora que quieren a prestar sus servicios, se desconectan a la hora que quieren, escogen qué servicios quieren, escogen su ubicación, entonces tienen una autonomía, una independencia que justamente las organizaciones sindicales de alguna manera matizan o controvierten. El primer país en el mundo, María Jimena, en el cual se logra una regulación acordada que garantiza la continuidad del ecosistema digital, garantiza que siga adelante el dinamismo de estas empresas, pero garantiza una mejora material en las condiciones de vida de los repartidores, es esta que acaba de darse en Colombia. Y esto surge, para responder ahí sí su pregunta, pues de esas posiciones contrapuestas entre una ministra del Trabajo de la época, Glorina Ramírez, que acompañada de organizaciones sindicales decía que los repartidores que vemos en la calle, en sus bicicletas, en sus motos, solo podían ser empleados. Y nosotros diciéndole que esa era una gran equivocación y diciéndoselo al Congreso, porque se iba a destruir cerca de las 2/3 partes del trabajo de esos repartidores si los clasificaban forzosamente como empleados laboralizados o subordinados. Entonces,
Luego del hundimiento de la primera reforma laboral, en donde hubo diálogo, hubo conversación, pero no hubo ninguna clase en realidad de aproximación, empezó un trabajo muy en silencio con la ministra, sobre todo con su equipo en ese momento, con el viceministro Iván Daniel Jaramillo, que es el viceministro de Empleo, con Nicolás Escandón, que es el director o era el director de Derechos Fundamentales del ministerio, y de nuestro lado con Enrique Borda, que es un ex viceministro del Trabajo que nos asesoró, era el viceministro de Trabajo de Lucho. De Lucho Garzón, sí. Y fue su secretario general en la alcaldía. Borda en esto fue fundamental. Empezamos a construir una fórmula intermedia en la cual los repartidores pudieran mejorar sus condiciones de seguridad social, las empresas pudieran participar mayoritariamente en el pago de esa seguridad social, pero al mismo tiempo se mantuviera la posibilidad de que fueran considerados independientes en lugar de forzarlos a convertirse en empleados tradicionales. Y luego de una serie de reuniones y obviamente de todas las diferencias hasta sociológicas que puede haber entre ese capitalismo del siglo XXI que representamos nosotros y esa visión del Partido Comunista que representa la ministra o la exministra Ramírez en su momento y su equipo de trabajo, pues yo creo que al final cuando usted hace un acuerdo no queda completamente satisfecho, pero esa es la gracia de los acuerdos, ¿no? Que usted se dio un poquito más de donde quería ir, pero al final queda pues una base legal ahora promulgada, que es ley, en donde estas personas pues van a vivir en condiciones mucho mejores y la actividad empresarial sigue adelante. José Daniel, ¿por qué no nos explica aquí en a fondo cómo es que queda entonces este nuevo modelo de contrato de trabajo para los trabajadores en las plataformas digitales como Rappi, Didi y Uber, entre otros? Básicamente lo que queda en la ley es que las empresas y los repartidores pueden pactar entre dos modalidades. Una modalidad del trabajo tradicional. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el empleo tradicional? Usted le pone un horario. Seguramente lo que habrían hecho las empresas afiliadas habría sido pagar salario mínimo para tener la mayor cantidad de repartidores. Y ya está. Y esa opción la pueden pactar las partes, si así lo quieren las partes. Y la otra opción es la independencia. Y es que digan, no, acá vamos a tener no un vínculo tradicional, sino un vínculo de independencia. Pero esta independencia tiene un modelo de protección diferente en materia de seguridad social. Básicamente en dos frentes. Uno, es que las empresas pagamos una parte de la seguridad social y eso es muy importante porque en Colombia las empresas en ningún caso le pagan seguridad social a los trabajadores independientes. Si usted es independiente y quienes nos oyen que son contratistas de prestación de servicios en el Estado, que hay tantos, pues jamás la entidad va a decir venga y le pago un porcentaje de la salud o venga le pago un porcentaje de la pensión. Acá sí se pactó. Acá se pactó vía ley porque tenía que ser vía ley esa posibilidad para que las empresas participen con el pago de, como usted lo señalaba, el 60% de la salud y la pensión de los repartidores y el 100% de los riesgos laborales. Pero además pasa algo muy importante, que es más técnico porque creo que es un precedente muy importante para otros sectores de la economía, y es que hay un cambio en el ingreso base de cotización. ¿Qué pasa en la práctica? Un repartidor promedio en Colombia, un repartidor, cerca del 80% de los repartidores trabajan 20 horas mensuales o menos al mes en esta actividad. Si yo trabajo 20 horas mensuales o menos, quiere decir que trabajo 5 horas semanales, 1 hora diaria promedio. O sea que la mayoría de los repartidores no son principalmente repartidores, sino son principalmente otras cosas. Son estudiantes, trabajan en otras actividades y salen a cuadrarse, digamos, unos pesos extra como repartidores. Entonces, nuestra gran preocupación era, oiga, ¿cómo me van a decir que le ayude a pagar seguridad social a una persona que generó 30.000 pesos al mes con el ingreso base de cotización de salario mínimo mensual? Me va a salir más caro el pago de la seguridad social que el pago al mismo repartidor. Entonces, lo que se pactó es que el ingreso base de cotización va a ser el del repartidor, sea cual sea. Si la persona generó 50.000 o 200.000 o 1 millón o 3 millones, ese es el ingreso base con el porcentaje para independientes. Y se calcula el tiempo trabajado, que es importante para calcular la seguridad social, sobre las horas que ese repartidor haya trabajado. Esas horas se acumulan, se pasan a días
y esos días se completan en semanas y así se calcula la seguridad social. Entonces vea que no es solamente el hecho de que se rompió esa dualidad que había entre empleados e independientes, sino que además a los repartidores les toca poner para su seguridad social, pero la mayoría lo ponen las empresas, y además se cambian un poco las reglas tan inflexibles que había en el sistema de seguridad social para permitir que estas personas que trabajan realmente en tiempo parcial, excepcionalmente casi en estas actividades, queden incluidas en seguridad social. ¿Cuántos de esos repartidores son venezolanos? Cerca del entre el 30 y el 40%. Ahí coinciden en el tiempo dos fenómenos tremendos. El fenómeno del peor momento del éxodo venezolano y el fenómeno de la pandemia. Y a través de estas plataformas, muchos de estos jóvenes pudieron encontrar ingresos. Eso fue importante. Y esto pareciera tener un impacto positivo en la seguridad de las ciudades. Una candidata a doctorado de MIT en Estados Unidos acaba de publicar un estudio mostrando en Brasil cómo la entrada de plataformas de reparto genera mejores indicadores de seguridad en alguna medida en los barrios donde están los usuarios, que suelen ser los barrios más privilegiados de las ciudades, pero especialmente en los barrios donde viven los repartidores. Porque en la medida en la que estos repartidores tienen alternativas de uso del tiempo, tienen alternativas de ingreso, pues son menos proclives a caer en las garras del crimen organizado o del consumo de droga. Entonces sí termina habiendo ahí una posible externalidad positiva. Así que pues este es un fenómeno masivo de jóvenes, de población migrante, y que termina teniendo un impacto positivo en la sociedad. Lo otro es que también la reforma introdujo derechos digitales, que eso tiene que explicármelo. Revisión humana de decisiones automatizadas y transparencia en los algoritmos de asignación de pedidos. ¿Eso qué significa? Vea, María Jimena, muchos repartidores nos decían, oigan, por favor, defiendan nuestra independencia en la reforma laboral. Y esto lo debía haber dicho antes, pero lo quiero decir, a la gran mayoría de repartidores les interesa ser independientes. ¿Por qué? Porque ganan, el que se dedica, el repartidor que uno pide en una aplicación y lleva 5.000 órdenes, ese no se gana un salario mínimo. Ese tiende a ganarse 2, 3, 4 salarios mínimos al mes. Con esto entramos a reforzar su seguridad social. Entonces al que le dedica esto mucho tiempo, no le interesa ser independiente, no le interesa ser empleado, perdón, porque ganaría menos. Y al que es independiente, al que dedica poco tiempo, pues no le interesa ser empleado porque se dedica a otras cosas, y si usted lo obliga a que sea empleado, pues va a dejar esta labor y se va a dedicar a otras. Pero entonces esos repartidores que nos decían, oigan, sí nos preocupa, y se lo decían al gobierno, por ejemplo, que es importante que cuando la plataforma toma decisiones, por ejemplo, si nosotros podemos prestar un servicio o no, o si hubo, como se llama coloquialmente, un bloqueo, a veces no entendemos por qué se da ese bloqueo, y no entendemos por qué se da una mala calificación, y no sabemos tampoco a dónde recurrir, y me quedo como desde mi teléfono en mi trabajo es dialogando eternamente con una plataforma. Entonces ahí se pactó una garantía para que cuando existan esas decisiones automatizadas exista una obligación de revisión humana de esas decisiones, es decir, que la persona fue mal evaluada y eso tuvo una consecuencia dentro de la plataforma, pues que esa consecuencia signifique una revisión por parte de un ser humano que le explique humanamente, con base en la cantidad de subjetividades y circunstancias diversas que ocurren en esta gran cantidad de órdenes que entregan estas empresas todos los días en el país, pues que revise un poco el detalle de lo que está pasando ahí. También hay unas obligaciones, por ejemplo, de lenguaje claro, porque a veces usted sabe que los abogados escriben para abogados, y cuando los repartidores pues van a suscribir unos términos y condiciones, debemos asegurarnos que haya unas condiciones mucho más claras en el lenguaje en el cual se explican las reglas de juego de las plataformas. Entonces ahí hay una serie de elementos que creo que puede que no resuelvan todos los problemas. Vea, María Jimena, esto es trabajo del siglo XXI. Este es un trabajo que atiende a muchos jóvenes que están en unas condiciones verdaderamente precarias y que si no fuera por esto no tendrían otras oportunidades, pero al menos creo que sí da unos pasos importantes en que materialmente, pragmáticamente, estos jóvenes tengan unas condiciones de vida y de trabajo mucho mejores. ¿Es este acuerdo un acuerdo de referente mundial? Pues como referente mundial lo pregunto porque es que son pocos los países que han logrado tener acuerdos con las plataformas digitales en este tipo de específicamente de terrenos. ¿Es referente mundial este acuerdo o no? Sin duda debiera serlo.
y yo creo que lo va a hacer. Hay muy pocos ejemplos. La única ley pactada entre empresas y gobierno es la de Colombia. Sé que acá no tenemos video, pero le muestro acá. Esta imagen, esto es como la guardo al lado de las fotos de mis hijos, más o menos. Esta es la votación en el Senado, en la plenaria del Senado, del artículo sobre seguridad social. Para los oyentes, fueron 83 votos por el sí y 0 votos por el no. Entonces, esto es consenso. Acá los senadores del Centro Democrático votaron igual que los senadores del Pacto Histórico, los del Verde votaron igual que los liberales, que los conservadores. Todas las fuerzas políticas del país, en medio de tiempos de tanta división, de tanta polarización, de tanto odio, estuvieron de acuerdo en que este tema se regulara y se regulara de esta manera. ¿Por qué traigo esta foto del pantallazo de la votación a colación en esta conversación? Porque yo creo que este es un referente internacional, pero también debería ser un referente local, para que en Colombia seamos capaces de ponernos de acuerdo en más cosas. Esto no da tantos likes ni da tantos clics, pero creo que sí debería inspirar el hecho de que los colombianos seamos capaces de trascender nuestras diferencias y ponernos de acuerdo en medio de la diversidad en temas cruciales para hacer que la gente viva mejor. ¿Y cómo hizo usted para convencer a las plataformas digitales que había que cambiar de posición? Porque desde el inicio ellas habían dicho, no queremos que nos regulen el Estado la manera como contratamos nosotros a nuestros repartidores. Y la verdad es que ellos también se movieron. ¿Cómo logró usted que ellos se movieran? Parte de lo que he aprendido es que la gracia del oficio de un presidente de gremio es también la conversación interna. Y uno pensaría que ¿Cómo convenció? ¿Cómo los convenció? no sabe que fue mucho más fácil de lo que yo creía y había una voluntad y de alguna manera, el riesgo podía estar en salir a proponerle al gobierno, oiga, vamos con un modelo de seguridad social compartida que a las empresas les va a costar cualquier cantidad de plata y nosotros eventualmente tenernos que echar para atrás porque unas empresas cambiaron de opinión. Yo quiero que sepa que mis afiliados estuvieron en consenso en esta idea. Obviamente construir ese consenso tardó, tomó tiempo, tuvo mucho de trabajo técnico y de trabajo jurídico, pero estas empresas fueron las más entusiastas y las más firmes defensoras de este acuerdo en la medida en la que se dio. Entonces, parte de esto también tiene que ver con una reflexión sobre cómo el empresariado no se distrae en la diferencia política, porque pues, yo creo que en el mundo de la tecnología hay muy pocos petristas, incluyéndome como un no petrista. Y pues acá no hay mucha izquierda, debo decirlo. Usted conoce mi pasado político. Yo soy un político, si cupiera la categoría de centro, más de ideas liberales. Y disiento en muchísimas cosas con el gobierno actual. Pero acá no se trata de fijar una opinión política de favorabilidad frente al gobierno de turno, sino se trata de entender oportunidades, momentos que da la historia, para avanzar en acuerdos que ayuden a darle a la industria una estabilidad jurídica, acá está, y en darle a estas personas, a los repartidores que son el centro de toda esta discusión, unas mejores condiciones de vida. Y creo que en esto las empresas fueron bastante proactivas por un lado y bastante serias en el mantenimiento de los acuerdos frente al gobierno y al Congreso. Desde luego la otra protagonista de este acuerdo fue la exministra Gloria Inés Ramírez, la exministra de Trabajo, que se puso desde el comienzo a negociar con todas las fuerzas políticas. Estuvo aquí y contó cómo había hecho esa negociación y cómo ella estaba confiada en que esta reforma pensional iba a salir porque había sido precisamente negociada en franca lid con todas las fuerzas políticas. Sin duda, usted fue un pragmático, pero ella también fue una gran tejedora, a pesar de que venía de una orilla muy distinta de la que viene usted, que es la cantera de Cambio Radical. Pues vea, yo sobre eso y todo tipo de debates, yo le tengo que contar mi experiencia. Yo con la ministra Gloria Inés, posteriormente con el ministro Sanguino, que debo decir también fue muy fiel y muy activo en el cumplimiento de este acuerdo. Con ella la conversación inicial fue durísima, que es una mujer de muy buenas formas, pero unas convicciones muy claras, y pues a mi juicio, pues desde donde yo me paro, que es desde el lado, digamos, de la defensa de intereses empresariales, es muy radical. Entonces, llegar a acuerdos con la exministra no fue nada fácil,
Pero al final, una vez alcanzado un acuerdo, hubo una coherencia total en el mantenimiento de ese acuerdo. En algún momento, por alguna circunstancia que se presentó durante el debate en el Congreso, yo le dije, oiga, ministra, no entendemos por qué pasó esto, estamos muy preocupados, queremos saber si ustedes están firmes o no están firmes porque vemos señales contradictorias. Y ahí me contestó con toda la firmeza y con toda la claridad. Y en el sentido pues que iban a honrar su palabra, y creo que eso es algo que la caracteriza y que uno debe reconocer en sus contradictores y en sus interlocutores. Yo pues creo en la economía de mercado, creo en la capacidad del sector privado para generar bienestar. Desconfío por default de la intervención del Estado en la economía. Creo en la libertad de empresa. Me paro en posiciones muy distintas, pero debo decir que fue un interlocutor bastante claro, constructivo, con quien desde el otro lado de la mesa, en medio de unas diferencias enormes, pues se logró construir este acuerdo que creo que le da una buena noticia al país. Pues yo también creo que es una muy buena noticia al país y bueno, espero volverla a ver en la política. ¿Cuándo va a la política? Pues déjeme hacerle esta reflexión, María Jimena. Vea, cuando yo fui congresista, logré ampliar la licencia de paternidad junto a Juanita Gubertus, que fue esa colega espectacular. Logramos que las prácticas universitarias valieran como experiencia profesional gracias a esas leyes. Hoy hay personas en su casa oyendo este podcast, papás, disfrutando de una licencia de paternidad más larga gracias a esa ley, o jóvenes consiguiendo empleo porque esos semestres que hicieron de una pasantía hoy les permiten completar los requisitos para entrar a un trabajo público. Entonces, mi satisfacción de mi paso por el Congreso fue haber dejado una huella que le permitió a otras personas vivir mejor. Eso no me convierte pues en una persona excepcional, simplemente en alguien que pudo llevar a resultados finales una vocación de servicio con el país. Y lo que he entendido es que en esta ida en el sector privado, o en este paso por el sector privado, también ha sido posible dejar esa misma huella del sector privado. Se pueden construir cosas maravillosas para transformar la vida de la gente. El año pasado, en el 2024, hubo 645,000 cuentas de repartidores que entregaron al menos una orden a través de una plataforma. Obviamente, hay repartidores que tienen más de una cuenta, pero hay cientos de miles de personas, en su mayoría jóvenes, muchos de ellos migrantes, y mi familia tiene migrantes porque yo me casé con una venezolana, que va. Entonces esto tiene un significado personal para mí enorme, porque es la forma de decir, oiga, desde lo privado usted también puede cumplir y puede materializar con logros grandes esa vocación del servicio. Expolíticos no hay, pero no tengo de alguna manera el afán de no estar trabajando por mi país desde lo público, porque he encontrado que en lo privado también podemos producir grandes cosas. Después de escuchar a José Daniel y de saber la tenacidad con que la exministra Gloria Inés Ramírez sacó adelante la reforma laboral y cómo consiguió acuerdos con personas y gremios que están en otra orilla a la de ella, pues uno ve un país distinto. Ojalá que este país no se nos pierda en medio de tanta pelea y polarización, que nos está diciendo que no nos podemos poner de acuerdo entre diferentes, porque hay que desconfiar precisamente de quienes piensan distinto de nosotros. Esto que sucedió en la reforma laboral, en el tema de las plataformas digitales, demuestra que este país es muy distinto al que nos quieren vender en las redes. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.